Ensancha tu visión. Bueno, de nuevo nos encontramos en esta oportunidad tratando de compartir algunos pensamientos, no para presumir, porque no tenemos nada que presumir, pero sí comentar y a razón de la situación que se está viviendo hoy en día, a título personal, individual, de cada persona. Quisiera nada más leer y hacer un reto y tratar de abonar, acotar o contribuir a un comentario. Y para ello vamos a tomar Mateo capítulo 14 del verso 22 al verso 23. Si usted lo lee en algunas Biblias, dice Jesús camina sobre las aguas o sobre el agua en otras. Realmente la situación, no queremos hablar tanto sobre el milagro que ya conocemos y que muchos de nosotros los predicadores hemos tomado para predicar de alguna manera, enseñar de alguna manera la fe. Pero sí quisiera, como dije al principio, hacerles un reto. Y el reto es el siguiente: deja tu zona de comodidad y arriésgate a ganar. Qué difícil es algunas veces dejar aquello que nos produce confianza, seguridad, para poder alcanzar logros mayores o soñar con tener cosas mejores, metas más altas, sueños realizables, etc. En todo esto, realmente como individuos, como personas, necesitamos que hayan retos que nos motiven a alcanzar cosas, a lograr sueños más grandes en la vida, y pensamos que no podemos hacerlo por diferentes formas, maneras o pensamientos que muchas veces nos minan la mente, haciéndonos sentir incapaces. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, encontramos la palabra, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras versiones dice: y Jesús les dijo, vamos al otro lado. Ya Jesús les había instado. Los que han hablado y ya conocen la fe entenderán que ya Jesús había dado una palabra, una promesa, una directriz, había ordenado: vamos al otro lado. ¿Cómo iban a llegar del otro lado? Realmente no había una palabra que les identificara cómo iban a llegar, de qué forma iban a llegar al otro lado. Lo cierto es que sí iban a llegar, porque la palabra ya había sido dada. ¿Cuántas veces hemos leído que ya Jesús nos ha dicho que somos victoriosos, que somos triunfadores, que los que confían en Él no serán avergonzados, y tantas otras promesas que Él nos ha hecho? Y a veces no entendemos que la voluntad de Dios es que alcancemos, que superemos, que logremos, y por supuesto hasta llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, hasta estar delante de su presencia. Luego el verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado solos con nuestros proyectos, propósitos, problemas, tempestades, guerras, en fin, situaciones que nos hacen la vida muy difícil, y nos hace sentir pequeños, incapaces, y nos desactiva y nos hace dar pasos hacia atrás?
yo te insto a que tú tienes que tomar un paso hacia adelante, tener la iniciativa para alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. Tú puedes lograrlo. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice Jesús y es lo que yo creo. Y ya la barca estaba a medias del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Creo que esto no era problema, puesto que ahí iban gente con experiencia que habían estado en peores tormentas, como Pedro, por ejemplo, que siempre su trabajo era la pesca. Los hermanos de Pedro, que estaban acostumbrados a verse en esas circunstancias de problemas. Lo único que la barca dice que corría azotada por las olas porque eran vientos contrarios. Aplícalo a tu vida, aplícalo a tu vida. ¿Cuántas veces hemos caminado sintiendo que las cosas se tornan muy difíciles de alcanzar porque los problemas, circunstancias nos angustian, nos acogen y nos acongojan, y no sabemos cómo salir adelante? Pareciera ser como que vamos nadando contra la corriente, o en este caso como esta barca que iba en contra del viento. ¿Se imagina? No podían izar las velas porque las velas los retrocedían, les hacían fuerza, traían lastre por la misma naturaleza del viento. Iban, yo creo, a puro remo, iban luchando contra la corriente, y eso muchas veces nos sucede a nosotros en la vida. Cuando parece que las cosas están duras, están difíciles, no hay para dónde tomar, no hay para dónde coger, pareciera ser que todo está en contra de nosotros y no salimos adelante porque las circunstancias nos están aprisionando. Los discípulos, dicen en el verso 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Se imagina usted? Es que las cosas son muy duras y difíciles. De pronto, las cosas desconocidas, para ellos era desconocido, para ellos era ilógico. No conocían esta nueva forma de vida. Un hombre caminando sobre las aguas con apariencia de fantasma, puesto que ¿quién podía hacerlo? ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo ellos podían esperar? Estaban aterrados, pero no estaban aterrados por la tempestad, si es que había tempestad, o por los vientos fuertes, porque vuelvo a repetir, esto ellos podían dominarlo porque estaban acostumbrados, algunos de ellos, a la pesca y a remar o andar sobre el mar en problemas o en circunstancias más difíciles. Pero ahora lo tremendo aquí era lo desconocido, aquello que venía a ellos y ellos no lo conocían. El temor que ellos tenían era temor a lo desconocido. Cuando se nos presentan oportunidades de alcanzar, de ser, poseer, es desconocido. En los negocios, en proyectos nuevos, cualquiera que sea la circunstancia, a veces el temor pareciera ser como que nos hace presa y nos hace detenernos, y algunas veces hasta dejar de hacer. Respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos estaban aterrados. La situación era dura, era difícil. Bueno, pero vuelvo a repetir, y perdone que recalquen esto, ellos estaban acostumbrados, o algunos de ellos estaban acostumbrados a pelear contra estas circunstancias, pero no para esto nuevo que se les presentaba. Y Pedro se atreve a hacer el reto. Él tenía un espíritu de emprendedor. No sabía qué estaba pasando, pero estaba creyendo. Posiblemente los demás estaban aterrados, temblando de temor, estaban aterrorizados, dice la Biblia, y Pedro estaba igual. Pero Pedro trató de alcanzar o ser diferente. Ser diferente. Y Jesús dice que le dice en el verso 20, posiblemente lo que la Biblia dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Posiblemente la situación, Pedro comenzó a ver las circunstancias. No era lógico lo que estaba pasando. Para él era algo desconocido.
algo nuevo, totalmente fuera de lo común, fuera de lo correcto. ¿Cuántos de nosotros no entendemos que Dios dice o Jesús dice que quiere que nosotros vayamos adelante? Porque si Él pudo, nosotros también podemos. Tu situación puede ser muy difícil. Estás a punto de alcanzar un negocio. Estás a punto de emprender un nuevo reto y no entiendes cómo lo puedes sacar adelante. Es el momento para que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre en tu vida y ve adelante, ve adelante, ve adelante. No dejes que tus sueños sean truncados, que tus metas sean que seas desalentado para alcanzar tus metas. Y a veces nos sentimos tan cómodos. Pedro y los demás estaban tan cómodos. Primero, en la ciudad donde estaban con Jesús. Segundo, en el barco, que aunque habían circunstancias adversas, estaban en una zona segura de confort. ¿Cuántos de nosotros no estamos confiados en una zona segura? Bajo un, bajo techo o bajo circunstancias que nos acomodan, nos satisfacen, nos dan seguridad y no nos atrevemos a dar un paso fuera de ello porque podría ser riesgoso. Es como subirse a un árbol. No sé cuántos de ustedes se han subido a un árbol alguna vez, pero para subirse a un árbol, primero hay que arriesgar dejar la tierra, el suelo, y elevarse a tomar la primera rama del árbol, y para tomar la segunda hay que dejar la primera. Siempre hay algo que arriesgar para crecer. Así es que deja tu zona de confort. Deja tu zona de confort. Ahora, cuando Pedro gritó, verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo su mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es tremendo enemigo de los grandes logros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú has sido hecho para ser un triunfador, para alcanzar, para vencer, para derrotar, para llegar más allá, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, según lo dice la palabra de Dios. Y si esto es mentira, no sé qué estamos haciendo. Pero es el momento de recapitular nuestra vida, retomar nuestras decisiones y hacer cumplir nuestros sueños en el nombre de Jesús Todopoderoso. Dice en el verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Valga la recapitulación, la repetición, la aseveración, cuando habla y dice: cuando ellos subieron a la barca. ¿Quiénes? Pedro y Jesús. O Jesús y Pedro. Cuando ellos subieron a la barca, mire, se calmó el viento. Cuando tú dejas que Jesús entre en tus negocios, en tus decisiones, en tus retos, en tus metas, en tus sueños, te hace sentir que puedes, porque eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que debemos de creer. Porque para eso nos trajo Dios, para ser más que victoriosos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que entonces, en el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En la vida no todo está a tu favor. Habrán siempre tormentas y vientos contrarios. El hecho de ya estar lejos de la tierra produce inseguridad. Solo el hecho de ir en la barca, ellos ya tenían cierto grado de inseguridad. Luego, cuando vienen los vientos recios, contrarios, las olas más fuertes, y a ellos tenían luchas.
Pero de pronto en ese nerviosismo que tenían por estar tratando de pelear contra las circunstancias naturales, se viene lo desconocido, lo no natural, lo sobrenatural, que solo viene de Dios. Pedro era un tremendo pescador. Su vida había sido a la par de sus padres, sus hermanos, papá pescador, hermanos pescadores. Habían crecido a la orilla del lago, de ríos, nadando, jugando con el agua. El temor de Pedro no había sido por que se iba a hundir o porque se iba a ahogar. No, es que Pedro estaba choqueado por eso sobrenatural. Y es ahí donde tú y yo debemos movernos, en lo sobrenatural. Sobrenatural. Así es que, por favor, deja tu zona de comodidad y arriésgate a ganar. ¿A ganar qué? A ganar experiencia maravillosa de cómo ser triunfador a través de la fe y la confianza en Cristo Jesús. Jesús le dijo, vamos al otro lado. Ellos ya tenían una dirección, una meta a dónde ir y sobre todo tenían la palabra. La barca ya se encontraba lejos de la tierra y eso produjo inseguridad. Ellos estaban lejos de su comodidad. Recuerda lo que dice Mateo 14, versos 25-26. Cuando en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, cuando los discípulos lo vieron, caminando sobre el agua, quedaron aterrados. No era normal, no era común, era algo sobrenatural lo que estaba pasando. Ellos estaban paniqueados, choqueados, y esto los aterró. No era lo normal, no era lo usual. Y al ver a alguien que caminaba sobre las aguas, ¡ay Dios! En la madrugada, ellos dijeron, es un espanto. Lo desconocido. El barco golpeado por el viento y las olas esperando naufragar. Y de pronto, ¡ay! El grito. Lo natural era luchar contra las olas, contra el viento. Era posible, pues ya lo habían vivido, pero ahora lo que estaba pasando es que estaban viendo algo que no habían visto nunca. Y era a Jesús caminando sobre las aguas, con apariencia de un espíritu, de un espanto, de algo que nunca habían visto. Inmediatamente Jesús los calma. No sé qué relajo llevaban en la barca, gritando, jalándose el pelo de los nervios, pero Jesús los calma. Y le dice, no teman, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Mateo 14, 27. Pero aún así ellos estaban seguros dentro de la barca. Pero Pedro, el raro, el singular, el que se atrevió a creer, le dijo, si eres tú, di que yo voy y voy a ir. Y Jesús le dijo, ven. Si Dios nos ha puesto en esta tierra para ser más que victoriosos. Pedro bajó de la barca. No creo que le atemorizara. Yo no creo que le atemorizara el nadar hacia el barco si se hundía. Era un pescador. Son muy pocos los pescadores que no saben nadar. Quizá no hayan pescadores que no sepan nadar. Me atrevo a hacer esa aseveración. Pedro tenía ese su temor a lo desconocido porque había dejado su zona de seguridad. Dentro de lo que él dominaba, dentro de lo que él conocía. Cuando entras a lo que no dominas, a lo que no conoces, tu única zona de seguridad es Dios, Jesús, que te dice, ve y yo voy. No hables porque yo hablaré por ti. Él va a hacer todo por nosotros. A todos nos pasa lo mismo. A veces no queremos enfrentarnos a nuestros retos, cualquiera que sean estos. Así que vamos a dejar esto hasta aquí y espero que en una próxima oportunidad sigamos hablando de este tema. Amén. Amén. Yo espero que cada uno esté tomando la parte que le corresponde.
nuestros sueños, nuestras metas se convierten en ilusiones inalcanzables, pero no porque sean imposibles, sino porque no enfrentamos nuestros temores o nos da miedo fracasar. Los demás discípulos ahora podían burlarse de Pedro por haber fracasado, claro. Te hundiste, tuviste miedo, pero Pedro lo había intentado. Pedro sabía que él no había fracasado, él lo había intentado. Lo peor es perder sin haber comenzado la batalla, sin haber intentado vencer. Te invito a que inicies un nuevo camino de fe para alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. No dejen de intentarlo. Del fracaso se aprende, y de los errores y aciertos se triunfa, se alcanzan nuevas victorias que en el interín se van descubriendo muchas cosas. Y recuerde que muchas cosas se han descubierto por accidente o por error. Rayos X, penicilina, LSD, el hule o caucho de las llantas, el microondas, las cosas, la Coca-Cola, por ejemplo, el velcro, los cereales de Kellogg's, por ejemplo, son otros que se descubrieron por accidente. Las papas, o sea, los chips esos de papitas fritas, el plástico, en fin. Atrévete a dejar tu zona de confort y atrévete, que si te equivocas, la Biblia dice que Dios no te va a dejar avergonzado, porque el que a Él se llega, Él no le echa fuera. Así que te invito, ensancha tu visión, te reto a que alcances tus metas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Tu hermano y amigo en Cristo, Jorge Antonio Chilín. Dios te bendiga.